Hay lugares en el mundo donde la vida lucha por abrirse paso, y otros donde la propia naturaleza parece haber declarado la guerra a la vida. Este es el desierto del Danakil, el lugar más inhabitable del planeta. Un infierno a cielo abierto donde las temperaturas medias anuales superan incluso al Valle de la Muerte. Aquí el aire quema los pulmones, la tierra arde bajo tus pies y el horizonte tiembla como si el mundo estuviera derritiéndose. No hay sombra, no hay descanso, no hay perdón. Guerrilleros patrullan estas rutas olvidadas por el tiempo. Aquí los niños no piden dinero, piden agua, porque en el Danakil el verdadero tesoro no es el oro ni la sal, es sobrevivir un día más. Volcanes activos rugen desde las entrañas de la tierra, mares muertos evaporan su última gota bajo un sol implacable, paisajes que no parecen de este planeta sino de otro mundo. Dicen que el infierno está bajo tierra, pero aquí el infierno está en la superficie, y hoy voy a cruzarlo. Hola, hola, un saludo desde el aeropuerto de Semera, en Etiopía. Tal vez hayáis oído hablar del mar muerto, ese concepto de lago con una salinidad elevada que no se puede nadar y nada puede vivir. Tal vez incluso hayáis pensado que es único, que solo hay un mar muerto por el mundo. Pues no es así, hay unos cuantos lagos como ese. Está, por ejemplo, en Salt Lake City, en los Estados Unidos, el lago Asal, aquí en Djibouti, y aquí en Etiopía está este que podéis ver detrás de mí. Este es el lago Afrera, que se encuentra a 125 metros bajo el nivel del mar. Muchas veces cuando viajamos lo solemos hacer para ver cosas con nuestros propios ojos que siempre habíamos querido ver, para ver lugares que siempre nos había hecho ilusión ver con nuestros propios ojos. Pero a veces cuando viajas te encuentras con lugares que no sabías que existían y que al verlos no puedes creerlos. Esta parte del mundo realmente, esta parte de Etiopía realmente no es que sea muy rica, sino más bien todo lo contrario. Cuando te paseas por Addis Abeba sí que puedes pensar de wow, ¿dónde he venido? ¿Qué país? Con sus carreteras, sus autopistas, sus negocios, sus luces de neón. Pero en cuanto te alejas un poco a la parte más rural del país, esto es lo que te encuentras. Realmente hay mucha pobreza. Esta se supone que es una de las ciudades he dicho, uno de los poblados más importantes que hay por esta zona del Danakil, pero sinceramente, simplemente mirad un poquito alrededor con las casas de lata, sus cabras, sus niños corriendo, y sinceramente yo dudo mucho que aquí haya ningún tipo de agua corriente, así de claro lo digo, y electricidad pues tal vez la justa. Ahora vamos a meternos en un restaurante, vamos a comer y os lo voy a enseñar, pero quedaos un poquito con las imágenes que van captando la cámara. Pues nada, vamos a un restaurante, ¿no? Que hemos cogido el que estaba en la guía Michelin, ¿verdad, Miguel? Sí, aquí está Ferran Adrià preparándonos la comida. Perfecto, pues vamos a ver qué tal está el restaurante con la estrella Michelin aquí. Y nada, pues aquí lo tenéis, no deja de ser una especie de cabaña con su hojalata. Y nada, pues aquí vamos a comer. ¿Queréis ver una cocina de Etiopía? Os la voy a enseñar. Aquí tengo la cocinera. Hello. Os voy a enseñar cómo preparan la comida. Hello, guys. Oh, thank you so much. Aquí veis cómo la están preparando, que están preparando un arroz con banana, tiene bastante buena pinta. Una cosa muy curiosa es que están los hombres cocinando, Están los hombres cocinando. Y nada, y aquí están sus fogones, que fijaros que está hecho al carbón, aquí lo que os comentaba, no hay ningún tipo de tendido eléctrico. Y está hecho aquí al carbón, y aquí están ellos cocinando, y limpiarán los platos o lo que sea, y tiene sus restos de comida. Bueno, mira, aquí un enchufe, no sé si eso funcionará. Pero bueno, ahí está la preparación de la comida etíope.
Y aquí, fijaros en el bar que tiene, que es este señor de aquí, detrás de su verja, con su neverita, y aquí le pides tu bebida y te la da. Madre mía. En esta parte del mundo vive lo que se conoce como el pueblo Afar. El pueblo Afar, desde un punto de vista de religión, pues son musulmanes. De hecho, ahora mismo estoy escuchando lo que es el rezo, pero desde un punto de vista etimológico son más cerca de lo que sería Somalia, de lo que es Etiopía. Incluso en los rasgos se les puede llegar a distinguir. Esta gente hace que los tuareg parezcan niños de parvulario. O sea, esta gente vive aquí en el Valle del Danakil, uno de los sitios más calurosos y más inhabitables del planeta, y aquí es donde prosperan, aquí es donde llevan generaciones. Su tipo de vida en principio es nomádico, pese a aquí, como parece que es un poquito más una ciudad, pues tienen una especie de estructuras, pero sí que durante la carretera se ven como una especie de tiendecitas de campaña, que es donde ellos viven. Lo que sí que me asombra es que mientras venía hacia aquí se ven a muchos de ellos caminando por la carretera bajo este sol de justicia, entre nada y nada, o sea, unas distancias tremendas que han de caminar para ir de un sitio a otro simplemente por el arcén de la carretera. Me parece realmente increíble. Esta parte del mundo, la verdad, cuando veníamos con el coche, esto es poco menos que Mad Max. O sea, cuando estoy viendo esto que tengo delante, me imagino que es el fin del mundo, que ha habido algún tipo de apocalipsis climático, y esto es lo que ha quedado. O sea, una de las cosas que no había visto jamás en mi vida es que cuando vas por la carretera y ves a gente a tu lado, suplican por agua. Ellos con la botella se la echan a la boca, y cuando pasábamos con el coche decían water, water, y suplicaban por agua. ¿Este es el futuro que nos espera en la Tierra? ¿Esto? No lo sé, pero realmente ser testigo y pasearse por un lugar así hace a uno reflexionar. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Nos compramos una chabolita de estas por unos 500 euros? Yo creo que sí, aquí con 500 euros te compras el pueblo entero, creo yo. Madre Aquí mía. no hay problema de vivienda. O sea, fijaros lo que es el surrealismo de la pobreza, que esa casa que tengo delante tiene hecho las puertas con sacos de la ONU. O sea, con sacos de ayuda de la ONU han hecho la puerta. Claro. En esta parte del mundo lo que se come es lo que se llama la injera, que es una especie de esponja con mucho sabor a vinagre. Y lo comen de esta manera tan interesante, que es que se ponen en un círculo y todos con las manos lo van cogiendo y se lo echan a la boca. Sinceramente, antes de aparecer yo delante de la cámara, si me hubieras dicho que estamos viendo las imágenes de la sonda Venera de Venus o de la Pathfinder en Marte, tal vez me lo hubiera creído, pero no, estoy en la Tierra, aquí como os comentaba, en la depresión del Danakil. Esta es una de las zonas volcánicas más activas del mundo, que muchas veces no lo pensamos en Japón, en el cinturón de fuego, pero no, es aquí, en este rinconcito de Etiopía, donde se unen tres placas tectónicas, la africana, la arábiga y la somalí. Y fijaros lo que es el resultado de esto, un suelo totalmente volcánico, rodeado de volcanes aquí alrededor, que da como resultado este paraje que o lo queréis llamar el infierno o lo queréis llamar otro planeta. Una de las cosas que tiene es el calor que desprende. Aquí hay mucha actividad geotermal y os puedo asegurar que se nota. O sea, yo estoy notando el mismo calor que me está subiendo de abajo y se está poniendo ya el sol, como podéis ver con esta puesta de sol totalmente espectacular, pero el calor realmente no amaina, pero wow, me siento ahora mismo como un astronauta.
Buenos días y un saludo desde el infierno. Increíble, ¿eh? Acabo de hacer el trail nocturno para subir al Erta Ale, ¿vale? Que significa la montaña que saca humo. Y perdonad que no haya podido grabar nada de la subida, pero es que era directamente oscuro total y la cámara no me pillaba nada. Pues este es uno de tal vez de los trails más icónicos que hayáis visto en TikTok, en muchos sitios, y que no sepáis de dónde era, ¿vale? Este volcán es totalmente activo y es uno de los 4 en el mundo que tiene lo que se llama un lago de lava. Pensad que estos vapores, esto no es vapor de agua, esto no es que haya ahí un lago que se está evaporando ahí abajo, al contrario, esto es una mezcla de azufre, ácido y mil cosas que seguro que un geólogo os lo sabría decir mejor que yo, pero realmente es un poquito irrespirable. O sea, pensad dónde estamos ahora mismo. Esto es el lado del cráter de un volcán activo que ayer estaba temblando y que hace 4 días, si no me equivoco, el 15 de junio, estamos en noviembre, tuvo una erupción bastante cañera y se desprendió parte de donde estoy yo, parte de la caldera del volcán. Y yo diría que esto en Europa, si pasara el equivalente de un volcán así, no te iban a dejar acercarte tan cerca, ¿eh? Recuerdo las palabras del Señor de los Anillos de uno simplemente no entra en Mordor, porque fijaros en esto, realmente esto es Mordor total, solo te falta el ojo de Sauron observándote, pero vamos, Señor de los Anillos, vamos a tirar ahí el anillo único al monte del destino a ver si se derrite. Esto lo llega a ver Tolkien, que dudo mucho que se hubiera... No, Tolkien estuvo por África, ¿verdad? Pues lo mismo sacó la idea de Mordor y todo de derretir el anillo de un lugar, de este mismo lugar. Lo dudo mucho, pero realmente es como me lo imaginaba yo leyendo el libro y lo que se intenta reproducir en la película, Estas estructuras que se ven aquí, esta especie de circulitos y esta cabaña, es porque aquí era donde se pasaba la noche, cuando el volcán no es tan activo como lo es ahora, que saca humo y te puedes asfixiar. Aquí era donde se dormía, porque lo creáis o no, así es como se hacen las cosas aquí. O sea, allí abajo, luego lo enseñaré, básicamente es un descampado como lo que es esto, ¿vale? Y nos pusieron un colchón literalmente en el suelo y ahí dormimos, ¿vale? O sea, fue realmente, no hay ni lavabo, ni agua, ni luz, ni el más mínimo servicio, simplemente en el suelo. Y aquí todos estos hubs que hay, ¿no? ¿Ves? Esta especie de habitaciones, por decirlo de alguna manera, es donde antes se acampaba. Ahora voy a meter un sitio geológicamente muy interesante, que es esta parte de aquí. ¿Lo podéis ver? Como esta parte está mucho más oscura, porque geológicamente esto es lava muy joven, ¿lo estáis viendo? Es como lo que se ve en Hawái y en todos estos sitios donde la corteza de lava hace poco que se ha solidificado. Y fijaros cómo cambia totalmente el color. O sea, esto hace nada era un río de lava líquido y ahora pues se puede caminar por encima, que espero que esto sea seguro, pero fijaros que todavía queda como a los agujeros aquí abajo, ¿lo veis? Es increíble pensar que esto hace 4 días era líquido. Fijaros todavía que es como si hubiéramos cogido un río de líquido, lo hubiéramos congelado en el tiempo y se hubiera solidificado. Esto sí que nos hace pensar que a fin de cuentas todo el núcleo de la Tierra pues no deja de ser una enorme bola de líquido, gracias a lo cual pues tenemos la actividad tectónica y este tipo de cosas pues que permiten que haya vida en la Tierra. Marte, por ejemplo, no tiene un núcleo líquido, ¿vale? Entonces, claro, no tiene actividad, no tiene placas tectónicas ni ese tipo de cosas. Pero bueno, es realmente interesante ver pues el interior del planeta, que nos deja echar un pequeño vistazo a él aquí en el exterior. Es increíble lo activa que está esta parte de África, porque algún día toda esta parte que os imagináis con Etiopía, Somalia, Djibouti, Eritrea se separará del continente africano. Pero vamos, eso no va a pasar mañana, pasará en 1 millón de años. Pero bueno, ya se está empezando a producir. Muchas veces cuando imaginamos la Tierra pensamos que las piedras, las rocas, las montañas
pues tienen miles y miles de años, millones de años, ¿no? Pues esto que estoy caminando ahora, esta roca de aquí, este magma solidificado, tiene 8 meses. Hace 8 meses esto era magma líquido y este magma con una profundidad que llega a 17 metros, ¿vale? Se solidificó en menos de un embarazo. Hace 8 meses esto era líquido. ¡Wow! Increíble, qué joven. Nueva tierra formándose ante mis ojos. Oh, thank you so much. Una de las cosas que muchas veces nos preguntamos de África ¿es seguro? ¿Es un lugar peligroso? Lo que primero te choca es la presencia de armas. Por ejemplo, este señor de aquí... África, Etiopía. Etiopía. África, Etiopía. Perfect. Afar, milicia. Are you Afar? Afar milicia. Este señor de aquí, por ejemplo, es parte de la milicia Afar, que es la gente que vive en esta parte del mundo. Este señor es prácticamente un paramilitar. Se siente peligro en esta parte del mundo. La verdad es que yo muchas veces me siento más asustado en Barcelona que me roben la cartera, pero eso sí que es una cosa que tenéis que tener presente. La presencia de armas, la presencia de paramilitares es muy común en esta parte del mundo. Hay que reconocer que la comida y los desayunos de esta parte del mundo están buenos. Las moscas no hay que comérselas, ¿eh? Moverse por la depresión del Danakil no es para nada sencillo ni agradable. Para llegar de un sitio a otro, del volcán Erta Ale, donde estábamos, al siguiente destino, son horas y horas y horas de camino por esta especie de camino de cabras totalmente horrible, donde el 4x4 poco menos que se convierte en un boxeador que te va golpeando en los lados de los brazos y donde la temperatura alcanza los 35-40 grados. Es realmente un infierno, pero una vez llegas a los sitios realmente vale la pena. Mira, Addis Abeba, tú te paseas por allí, parece una ciudad totalmente normal, entre comillas, ¿no? O sea, tiene sus coches, sus carriles, sus autopistas y tal. Y aquí vienes y esto es una pobreza, pero indescriptible, totalmente indescriptible. Y después de todo, Etiopía no es una economía débil. O sea, esto no es Sudán del Sur o alguno de esos países que se caracterizan por su pobreza. Etiopía, cuidado, creo que es la cuarta economía de África o algo por el estilo. Pero el nivel de pobreza es realmente brutal. Después, claro, hay muchísimos niños alrededor que se te acercan a pedir cosas como botellas vacías de agua. O agua, piden agua, es increíble, es que no piden ya ni dinero. Y esa es otra, fijaros, por ejemplo, así lo enseño de ahí delante, de esa cabaña han salido cuatro niños. Pues este ha llegado con su moto a toda leche, ha traído una bolsa que ha quedado desvalijada al instante y es como el que trae como cosas del pueblo de al lado. Lo que supongo yo es que el pueblo de al lado lo mismo debe de tener electricidad y pueden tener neveras. Y entonces el tipo pues va allí, se trae sus Coca-Cola y sus Fanta y las revende aquí en el pueblo, ¿no? Bueno, Miguel, ¿qué te parece este low cost que hemos encontrado? Esta es la plaza VIP del transporte en Etiopía. ¡Hostia! Tienes. Agárrate. Esta es la plaza VIP con aire acondicionado. Es que dentro del... Aquí también hay unas piscinas naturales que son esta cosita de aquí y según nos dicen te puedes llegar a bañar. Y como siempre pues tenemos aquí el voluntario que aquí Miguel se nos va a meter en la piscina como un valiente. Que por cierto, mirad qué bonita, que tiene forma de corazón. ¡Oh!
Aquí de hecho lo que podéis ver es que Miguel no está haciendo ningún esfuerzo para flotar. Es la alta salinidad que lo está empujando hacia arriba. De hecho, si quisiera hundirse, se tendría que esforzar. Etiopía es un auténtico diamante en bruto para lo que es el turismo. O sea, pensad eso, tiene el único lago de lava, bueno, uno de los 4 lagos de lava que se pueden ver en el mundo. Tiene las iglesias de Lalibela, que es tan único como Petra. Tiene las piscinas de sulfuro que veré dentro de poco. Tiene este salar que no deja de ser como el salar de Bolivia. O sea, y todo en un mismo país. O sea, la riqueza paisajística y el potencial turístico que tiene Etiopía, a mi parecer, es único, ¿eh? Cuidado, que están pendientes de este país, que yo creo que en unos años va a tener una explosión turística que pocos países han visto, ¿eh? Buenos días, pues estoy aquí para ver el amanecer. Todavía el sol no ha salido y fijaros qué paisaje más fantasmagórico que tengo delante, la paz que se respira y además la sensación de estar en otro mundo. Me voy a callar y os lo voy a enseñar para que lo podáis disfrutar. Y bueno, fijaros en qué punto geodésico más interesante que estoy. Esto de aquí, que podéis ver, es el punto más bajo de África. Estoy ahora mismo a 125 metros bajo el nivel del mar. Bueno, y voy subiendo aquí hacia Dalol, que bueno, es uno, yo creo que de los sitios más surrealistas y más icónicos que hay en el mundo. Entonces es que empezar un pequeño trail de unos 20-25 minutos por este terreno totalmente fantasmagórico, ¿vale? Hasta llegar a lo que se puede ver en los vídeos de TikTok. Así que nada, seguro que desde este sitio, desde este ángulo no lo había visto nunca, ¿eh? Que esto que hay aquí es uno de los puntos más inhabitables del planeta, ¿vale? No solo por la temperatura media que tiene al año, sino también porque los materiales pues son bastante tóxicos. Estamos hablando de azufres, ácidos, etcétera. Pero lo interesante es que aquí se descubrió vida. Esto es lo que se llama los extremófilos. Y aquí, aunque parezca mentira, es donde la NASA viene para investigar posibles formas de vida en otros planetas. Es realmente increíble porque si miras al suelo, no sé si lo podéis apreciar, puedes llegar incluso a ver pequeñas plantitas que consiguen sobrevivir rodeadas de azufre, como se puede ver en esa fumarola de ahí. Y es este efecto que te da, que es como, no sabes lo que diferencia la vida animal de la vegetal, como podéis ver delante, que no sé si estoy viendo coral, si estoy viendo piedras o si estoy viendo algún tipo de planta. Es realmente precioso. Fijaros, por ejemplo, aquí estos montículos que se ven, que de verdad que podría pasar por un cactus o incluso por una cabaña, que te saliera un merodeador de las arenas de aquí debajo. Pero todo esto, por ejemplo, esto es sal, como es de color blanco, es sal. Y se pueden ver formaciones que son formaciones geológicas. O sea, todo esto que estáis viendo por aquí no lo ha construido nadie. Esto es de la actividad volcánica que por un capricho suyo, por un capricho de la naturaleza, ha decidido regalarnos este regalo a los ojos. Lo que sin duda alguna habréis visto en Instagram, porque se popularizó muchísimo hará poco tiempo, son estos laguitos que tengo aquí detrás. Como podéis ver, están básicamente por todas partes. Incluso tengo que tener cuidado por dónde piso, ¿sabes? Porque sé que hay materiales que puedes pisar sin problemas porque están solidificados.
pero otros que podría hundir el pie y me podría realmente hacer bastante daño. Para que os hagáis una idea, mirad dónde tengo los pies, estoy aquí en este bloque de sal, y si pusiera el pie ahí abajo simplemente, ¿vale? Pues caería en un lago poco menos que de ácido sulfúrico, que no sé si lo podéis llegar a oír. Me voy a callar un momentito. Estáis viendo como las fumarolas sacan agua, sacan burbujas. O sea, si ahora me metiera ahí delante, pues hasta luego, ¿sabes? Y te vas paseando por aquí a tu bola, básicamente, intentando no poner el pie donde no toca. Y es increíble, o sea, en Yellowstone, por ejemplo, te encuentras tus pasarelas y todo aquello que te dice, ven por aquí, ves por allá, aquí te puedes hacer la foto, pero aquí poco menos que te sueltan y te dicen, bueno, si puedes, lo que huele mal, no le pongas el pie encima, así eso, ¿vale? Efectivamente, estas montañas, pese a que puedan parecer de roca caliza, no lo es. Esto es sal, fijaros. Y os voy a enseñar cómo es nuestro magnífico hotel de 5 estrellas aquí en Etiopía. Estas son las camas. Literalmente, aquí es donde hemos dormido, en la calle. Nos han puesto aquí un colchón y fijaros qué privilegio de poder dormir bajo las estrellas. Creo que ya voy a despedir este vídeo desde la depresión del Danakil, uno de los sitios más inhabitables del mundo, uno de los sitios más cálidos del mundo, pero también uno de los sitios más bonitos del mundo. En fin, me despido hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.